¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a este vuestro canal de arte. Hoy os quiero presentar una aplicación para el móvil que es muy interesante. Como ya os he contado en algún vídeo, yo profesionalmente también me dedico al diseño gráfico y es una aplicación que suelo utilizar mucho en mi teléfono. Es la aplicación Colors. Aquí la tenéis en el escritorio del teléfono y vamos a abrirla y así os explico un poco de qué va. La aplicación Colors es una aplicación que utilizamos muchos diseñadores para hacer combinaciones de colores, para buscar colores análogos, complementarios, cuando estamos diseñando una marca, cuando estamos trabajando packaging, todo lo que es el diseño gráfico, a veces tenemos que manejar colores y colores que combinen, que se complementen entre ellos, etc. Pero bueno, también lo podemos utilizar en su parte más artística. ¿Y de qué va esta aplicación? Esta aplicación es una aplicación que genera paletas de color random. O sea, tú aquí ves, se pone generate o genera. Cada vez que apretamos aquí, nos genera una paleta diferente. Nos la genera de colores complementarios, de colores análogos, a base de tríadas, de tétradas, tal como explicamos ya en un vídeo anterior sobre el círculo cromático. Nos genera paletas de colores que nos sirven muy bien a la hora de trabajar, pues en caso del diseño gráfico, marcas profesionales o logotipos, etcétera, o en el caso del dibujo, pues para si queremos hacer una obra monocromática, en gama de complementarios, etc. Pero jugando un poco con el tema de la generación random de paletas que hace la aplicación. Por ejemplo, hoy lo que vamos a hacer es una ilustración con acuarela, pero trabajaremos a partir de los 5 colores que nos dé la aplicación de manera random. Buscaremos una paleta que nos interese, que nos guste y a partir de ahí trabajaremos la ilustración. La aplicación está muy bien, os la recomiendo, está para plataforma iOS, creo que está para plataforma Android, aunque no estoy seguro, pero bueno, en cualquier caso hay una que es muy similar y también la tenéis la versión de escritorio para vuestro ordenador de escritorio que funciona de la misma manera. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a generar una paleta random y a partir de ahí haremos nuestra ilustración, nuestro sketch de hoy, solo usando los 5 colores que nos dé la aplicación. Por cierto, comentaros un pequeño detalle, veréis que en los colores que no me genera hay 4 cifras, yo lo tengo configurado así, se puede configurar de otras maneras, pero bueno, en este caso veréis que lo he configurado así, porque me da la proporción de colores. Es la composición cian, magenta, amarillo y negro, por este orden. Así sabremos exactamente las proporciones aproximadas, mezclar ese color que luego utilizaremos en nuestro sketch. Nada más. Vamos a generar una paleta que nos guste y la vamos a utilizar. Por ejemplo, esta. Vamos a trabajar con esta paleta a ver qué resultado nos da en nuestro sketch. Tenemos la posibilidad de coger, vamos aquí y podemos guardar la paleta, podemos darle un nombre y así siempre la tenemos guardada en nuestro celular y así podemos trabajar con ella siempre que queramos. ¿Ves? Aquí tenemos paletas guardadas. Esta es la que acabamos de generar, esta de aquí. Así que trabajaremos a partir de esta paleta. Empezamos ya mismo. Bueno, ya estamos aquí, ya lo tengo todo preparado. Tengo mis acuarelas, la paleta, el dibujo. Y el dibujo ya lo he hecho un dibujo con calibrado de tinta, que suelo utilizar habitualmente. Recordaros que encontraréis una descripción de los materiales en la descripción del vídeo. Tengo mi pincel preparado, el agua, y así que vamos a empezar. Bueno, os pongo aquí arriba la imagen de referencia, es un viejo molino, y también os pongo también a continuación la paleta que hemos generado con la aplicación Colors, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pintar con esos 5 colores que ha generado, que como podéis ver son unos colores análogos al violeta, donde no abunda mucho el azul, de hecho menos en un color, el cian sí que hay, el resto de colores no hay, sino que lo que predomina es el magenta. Entonces vamos a hacer todo el sketch a partir de esta gama cromática que hemos generado con la aplicación Colors. Así que vamos a empezar. Vale, más o menos siguiendo la proporción que ellos me propone la aplicación, vamos a crear el color que estamos buscando. Vamos a probarlo. Vale, sería el azul más oscuro. Este lo vamos a utilizar, por ejemplo, para el cielo.
Luego tenemos otro color que es como un rojo violeta, es entre un rojo violeta y un rosa, que sería el segundo color que tenemos por la parte de abajo. Bueno, que con este podríamos también crear un poco de... jugar un poco en el cielo. Y para generar un poco este cielo con nubes, vamos a utilizar estos dos colores. Luego hay un rojo bastante intenso. Y con estos dos colores vamos a hacer un poco lo que son la vegetación que hay alrededor del molino. Con el color más intenso también haríamos lo que son la parte de más grises, quizás la parte más oscura. Pero bueno, como veis, vamos trabajando siempre con las gamas de esos tres colores, esos cinco colores que nos ha dado la aplicación Colors. Vamos a dejar secar un poco y seguimos. Bueno, pues ya estamos aquí, ya se ha secado un poco ya las primeras capas y ahora vamos a hacer una segunda capa como más detallada. Vamos a intensificar colores para dar más volumen a todo el sketch. Vamos a trabajar con un pincel más fino, vamos a trabajar ya con tonalidades mucho más intensas, buscando un poco ya la oscuridad de algunas zonas. ¿Vale? Este sería el violeta más intenso. Oh, vaya. No, 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 no. Solucionado. Cosas que pasan, que a veces se cae la pintura y la liamos aquí. No, no me gusta la textura que está cogiendo este color. Me gustaría que tuviese menos agua.
Bueno, vamos oscureciendo las zonas más oscuras a base de aplicar capas, bueno, crear las sombras que den un poco de relieve a toda la estructura del molino y a las maderas, ¿no? Darles un poco de relieve. Con el color más rojizo y aquí mezclándolo con un poco de este. Aquí la vegetación que se funde un poco con el molino. Vale, pues ya de momento ahora lo dejaríamos secar del todo y haré unos últimos retoques con el calibrado de tinta, igual algunos toques de luz con un acrílico blanco. Vamos a ver, a continuación lo hacemos.
Bueno, pues de momento ya lo dejaríamos acabado y esta es la obra que hemos trabajado siguiendo los colores que nos han marcado la aplicación Colors y todas las tonalidades que hemos sacado a partir de esos 5 colores que nos ha dado la aplicación. La verdad es que no sé qué deciros, estoy un poco sorprendido con el resultado, me ha gustado mucho, es divertido, creo que es muy interesante, me gustaría, ahora lo lógico sería pues quizás hacer diferentes versiones de la misma imagen, del mismo dibujo, con diferentes paletas que nos dé la aplicación Colors. Creo que quedaría una cosa bastante divertida, serían como diferentes matices. Aquí ha quedado como una composición, un sketch de colores muy cálidos, donde respira calidez, donde hay armonía, evidentemente, en los colores, porque hemos jugado con 5 colores y a partir de ahí hemos hecho todas las tonalidades y las intensidades diferentes y claro, le da una armonía bastante interesante al sketch. Bueno, nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y compartidlo. Recordaros que está abierta la membresía del canal donde os podéis hacer miembros y disfrutar de algunas ventajas, o los super thanks, que es una manera de ayudar al canal de manera económica por una cantidad de, la verdad, mínima y nada más. Agradeceros todos los que me estáis apoyando, los que sois miembros, un abrazo muy fuerte y gracias por vuestro apoyo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Yo me voy a tomar unos días de vacaciones, ya toca, pero no os voy a tener olvidados, sino que os voy a hacer algún vídeo más del estilo vacacional, o sea que igual saldremos al campo a pintar algún sketch al aire libre, que ya sabéis que también me gusta mucho y vosotros lo apreciáis bastante. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, que lo paséis muy bien. Hasta pronto, artistas.